Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Una noche para hablar de la Fiscalía que destapó sus cartas en contra de Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez. Lo hizo para imputarle cargos por enriquecimiento ilícito de 1.200 millones de pesos que según la Fiscalía se dio entre mayo de 2021 y diciembre de 2022 y que no se justifica con el sueldo que ostentaba hasta hace apenas unos días como diputado del Atlántico. Conocía que estaba incrementando su patrimonio de manera injustificada. Conocía que estaba encubriendo, ocultando, administrando bienes producto de ese enriquecimiento ilícito. Entonces, señor Nicolás Fernando Petro Burgos tenía una capacidad absoluta de comprender la ilicitud de las conductas. Tenía la capacidad de comprender lo que estaba haciendo de Nicolás Petro también, pero sabía su exesposa Day Vázquez, que fue quien originó el escándalo, acusando al hijo del presidente de recibir dineros, pero paradójicamente él y su exesposo Nicolás Petro se declararon inocentes ante la justicia después de escuchar lo que la Fiscalía les enrostraba. ¿Su deseo es aceptar o no los cargos? Señor juez, no acepto los cargos. Pero minutos más tarde, del diputado del Cambio, el diputado de la Colombia Humana, decidió y cambió de parecer. Anunció sorpresivamente que va a colaborar con la justicia. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Dice que lo va a hacer por su familia y por su bebé que viene en camino. Es el bebé que tiene con Laura Ojeda, que era curiosamente la mejor amiga de su exesposa, Day Vázquez. Hoy surgen varias preguntas alrededor de esa decisión de Nicolás Petro de colaborar con la justicia. ¿Qué le puede contar al país? ¿Cómo afecta esto al presidente Gustavo Petro? ¿Qué pasará con su exesposa Day Vázquez? ¿Y cuál es el camino judicial que le queda a él por recorrer? Bienvenidos, ese es el tema de conversación esta noche. Vamos a intentar desgranar el caso de la mano de tres abogados expertos, grandes penalistas esta noche aquí en Zona Franca. Comenzamos. El problema es de dinero, el problema es de plata. Las cuentas de los ingresos del diputado Nicolás Petro no le cuadran a la Fiscalía General de la Nación y ese fue uno de los argumentos que expuso el fiscal del caso, Mario Burgos, en la audiencia de imputación de cargos, haciendo sumas y restas de lo que le ingresó y de lo que se gastó en la vigencia 2021-2022. Para el año 2022 usted solo contaba con 280.331.394, por lo que existen 1.053.911.056 pesos. Es así que ese incremento injustificado. Ese es el reproche de la Fiscalía y es por la razón que él termina diciendo que va a colaborar con la justicia. Esta noche para la discusión, para la conversación y el análisis del caso que ocupa la mirada de todos los colombianos, hemos invitado a Rubén Darío Acosta, es abogado penalista, es él el representante de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, que es SESJUL. Doctor Acosta, bienvenido, buenas noches, un gusto saludarlo. María Camila, muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial a toda la audiencia y también a mis colegas, el doctor José Leonardo y Fabio Umar. Gracias por aceptar este diálogo. Fabio Umar es abogado penalista, docente universitario, está esta noche para tratar de interpretar y de descifrar. Doctor Umar, un gusto saludarlo, este caso de Nicolás Petro. El gusto es mío, como siempre, por supuesto, a los televidentes que a esta hora nos ven y a mis copanelistas, que gran honor estar con ustedes. Un gusto tenerlo aquí esta noche. Uno de sus copanelistas es el abogado José Moreno, es abogado penalista. Doctor Moreno, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, María Camila, buenas noches al doctor Fabio, al doctor Rubén Darío y a los televidentes que nos están viendo en estos momentos. ¿Qué puede esperar, doctor Moreno, el país, la justicia colombiana, de la decisión de Nicolás Petro de colaborar con la justicia? Se viene un remesón en la estructura política
porque va a colaborar con nuevos hechos. La manifestación que hizo Nicolás Petro en la audiencia de medida de aseguramiento fue manifestar que va a colaborar con la justicia aportando nuevos hechos, seguramente o principalmente para lograr un principio de oportunidad o un preacuerdo que lo beneficie en gran medida a los delitos que le están imputando. Doctora Costa. Bueno, yo creo que es una decisión que responde a este ejercicio punitivo de la Fiscalía. Han logrado básicamente presionar de tal forma que Nicolás Petro ha decidido no dar la pelea ante los estrados judiciales y por el contrario ha hecho un anuncio. Esperemos ese anuncio, en qué va a consistir y pues obviamente cómo va a proceder también la defensa para asesorarlo, ya sea en el principio de oportunidad o en el preacuerdo que haga con la Fiscalía. Usted dice presionar. ¿Quién presiona a Nicolás Petro? ¿La Fiscalía? Yo creo que hay una presión allí, empezando por una orden de captura y absolutamente innecesaria, donde básicamente sorprenden al país, pero sobre todo a una persona, un ser humano, que estaba presentándose, que había ya generado poder a unos abogados para que lo representaran y ante los distintos llamados que la Fiscalía le había hecho previamente, él estaba acudiendo. Entonces, montar este show mediático, considero, hace parte de una estrategia que es indebida, pero que en este caso parece que le está dando resultado a la Fiscalía. Doctor Umar. El anuncio de Petro, de Nicolás Petro, me parece prematuro. Yo quiero ver cómo se va a fraguar, cómo va a tomar consistencia este anuncio de colaborar con la justicia. Porque él ha dicho que va a entregar nuevos hechos, pero esos nuevos hechos, si son hechos delincuenciales, como corresponde que sea para que a la Fiscalía le interesen, lo pueden involucrar a él, con lo cual él se estaría autoincriminando. En esa medida hay que ver qué camino va a tomar, si el del preacuerdo, el del principio de oportunidad, el de ser testigo protegido, por ejemplo. Es decir, aquí falta mucha tela por cortar. A mí me sorprendió y de qué manera ese anuncio de Nicolás Petro. Yo pensé que se iban a ir a juicio y que iban a llegar a un juicio y que esto nos iba a tomar 4 o 5 años, que es lo que toma un juicio por lavado de activos. ¿Usted cree que, como dice el doctor Acosta aquí, la presión de la Fiscalía logró su propósito y era que terminara aceptando cargos? Todo ejercicio punitivo de la Fiscalía busca que el ciudadano acepte cargos. Digamos que parte de la Fiscalía está constituida, le puede gustar a uno o no, para que el ciudadano de alguna manera reconozca su responsabilidad penal. A mí la afirmación de que hay una presión indebida no la comparto. Creo sí, y en esto estoy de acuerdo con usted, profesor, absolutamente, que la Fiscalía se equivocó y de una manera importante utilizando la captura. A mí la captura nunca me ha gustado, y salvo que ustedes tengan mejor opinión, por supuesto, la captura en este caso era absolutamente innecesaria. Pero habiendo dicho eso, de pronto lo que hay es una muy buena teoría de la Fiscalía y que Nicolás Petro decide no pelearla para alzarse con los beneficios que la ley prevé. Pero doctor Fabio, perdóname. Yo estoy de acuerdo con el doctor Fabio en el sentido de que no se debió realizar el show mediático para ordenar la captura, pero uno de los objetivos de la Fiscalía es, a través de la formulación de imputación y estructurar un buen caso para que la persona se vea acorralada, y eso lo que habla es bien de la Fiscalía, que ejerció en debida forma las funciones para las cuales constitucionalmente se le otorgaron a la Fiscalía, que era investigar. Y una persona como Nicolás, que al principio en la formulación de imputación mencionaba que iban a ejercer su defensa, a mí también me sorprendió que ella realizaba la medida de aseguramiento. Yo creo que yo hubiera esperado un poquito más y lograr de pronto no en esa diligencia, sino un preacuerdo o un principio a través de la Fiscalía, pero sí es importante que, si no es que hay una presión indebida, la presión debe existir, y si existe a través de los elementos materiales probatorios donde hay un caso sólido, pues no le queda otro camino jurídico que aceptar los cargos a través del preacuerdo, testigo protegido o un principio de oportunidad. Por su experiencia, por su ejercicio profesional, lo que ocurre, que a muchos sorprendió porque en principio se declaró inocente, no aceptó los cargos, luego dice sí, voy a colaborar con la justicia, ¿eso es síntoma de que la Fiscalía está muy sólida? Es un síntoma de que la Fiscalía está muy sólida porque generalmente en la práctica procesal uno no acepta los cargos y no hace el allanamiento, porque uno lo que busca es, o a través de un principio de oportunidad, unos mayores beneficios para la persona que esté imputada, o a través de un preacuerdo en donde uno limite o establezca, casi que ya fije con el fiscal la pena que se le vaya a solicitar al juez, y no dejar a la libertad con un allanamiento a que el juez venga e imponga una pena que puede ser mayor
que la preacordada con la Fiscalía. Yo difiero de ambos colegas muy respetuosamente. Si la Fiscalía siempre utilizara estos mecanismos como constitucionalmente su deber, tendría un mismo rasero independientemente de la postura política del investigado. Y esto aquí no ha sucedido, ya tenemos antecedentes muy recientes donde hay hechos quizás más gravosos, donde sencillamente ya se está hablando de una especie de principio de oportunidad, pero no hubo un show de captura, no hubo tampoco la necesidad de trasladar de un lugar a otro a los presuntos responsables, y ha venido sucediendo con anterioridad. Yo creo que aquí hay una clara manifestación política disfrazada de herramientas judiciales en las cuales se pretende obviamente afectar al gobierno actual, y en cierta medida eso genera una ruptura en la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. ¿Por qué lo digo? Porque hay básicamente un principio razonable de expectativa de justicia. Los ciudadanos creen o esperarían que las instituciones judiciales utilizaran el mismo rasero con todos los ciudadanos, y aquí vemos que esto no está sucediendo. Aquí claramente hay una presión contra un ciudadano que en este caso, independientemente de eso, ha tomado una decisión que todavía es prematuro decir cuál va a ser lo que él va a decir, pero anteriormente esto no estaba dando. La presión no es la orden de captura, la presión es que estructuraron un caso que está sólido y que lo lleva a aceptar. Igual en el otro caso de Oscar Iván, que es el caso que le hace referencia. Si lo mencionas que están llevando un principio de oportunidad, pues lo han adelantado. Lo que falta es, yo sí creo que la orden de captura no debió darse, porque no se dan los elementos cuando una persona estaba participando con la justicia, pero otra cosa es que ellos hayan utilizado indebidamente la presión en la estructura del caso, porque si no él no hubiera aceptado en la medida de aseguramiento, él hubiera esperado un poco más para que la Fiscalía, si él estaba seguro de su inocencia, descubriera un poco más los elementos materiales probatorios que tenía para sustentar la medida y después sí hacer el preacuerdo o el principio de oportunidad. Pero a ver, no perdamos ¿Para de usted vista. esto tiene tintes políticos? Es innegable que imputar al hijo del presidente en ejercicio, primer presidente de izquierda elegido popular y democráticamente, por delitos tan graves, pues por supuesto que hay que hacer una lectura política de las consecuencias. Pero esa es una cosa. Pero los delitos no son delitos porque sean de izquierda o de derecha, no, son delitos. Exacto. Pero decir que hay un montaje o decir que este es un proceso judicial teledirigido para atacar al presidente Gustavo Petro, no creo en eso. Y respeto profundamente tu opinión, la respeto profundamente, pero no creo en eso. Lo que sí creo es que este proceso judicial va a tener repercusiones políticas innegables. Colombia está transitando por un camino judicial y político nunca antes visto. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que el presidente va a tener problemas para confeccionar la terna de fiscal general si es que su hijo decide irse a juicio, porque si no, y este proceso se acaba muy rápido. Pero habiendo dicho eso... Pero no deberían. Pero no para, debería. Porque el argumento del fiscal es no se me adelanten a la discusión, para que evacuemos primero el tema político, para que partamos de la base de que esto tiene implicaciones políticas sin duda hacia el presidente. ¿Cuáles son las implicaciones que usted ve, doctor Umar? Yo creo que el presidente puede quedar muy arrinconado porque él ha sido históricamente un vocero, ha querido mostrarse como un estandarte en contra de la corrupción y fue especialmente ácido y duro, y me parece bien, que lo haya sido en contra de los hijos de Álvaro Uribe Vélez cuando estaban involucrados en negocios que algunas personas señalaron de irregulares. Y él decía, es que eso no puede pasar. Y resulta que le pasó a él, y le pasó de una muy mala manera. Porque están diciendo que recibió plata de narcotraficantes y de personas vinculadas a la ilegalidad y que se enriqueció de esa plata. Y no solo está diciendo eso, está diciendo que no va a dar la pelea, o sea, que pareciera que va a aceptar cargos y que va a aportar nuevos elementos. El proyecto político de Gustavo Petro puede quedar herido de muerte. Pareciera que va a aceptar cargos. Hoy no estamos en esa fase. Decir que va a colaborar con la justicia no es aceptar cargos. Hay unas modalidades. No es aceptar que recibió dinero de narcotraficantes. Hay unas modalidades que permiten que el proceso se acorte. Una de ellas es la aceptación pura y simple, como la llamo yo, otras son los preacuerdos y otra el principio de oportunidad. Doctora Costa. Yo difiero nuevamente, con todo el respeto, pero yo considero que la Fiscalía no tenía un caso sólido, no tenía un caso estructurado. Se precipitó, por ejemplo, en el caso del enriquecimiento ilícito, porque de una u otra manera está hablando sobre supuestos.
el señor Nicolás Petro a la fecha no ha presentado su declaración de renta. O sea, no, si él hubiese presentado la declaración sin haber mencionado la fuente de esos dineros o haber omitido información de esos recursos, posiblemente ya estuviéramos hablando que está negando la procedencia. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene Nicolás? Él dice, quiero colaborar con la justicia. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene? Bueno, las opciones que tiene todo ciudadano, en este caso, llegar a un preacuerdo, ya sea para establecer o aceptar algunos cargos o a través de un principio de oportunidad donde puede generarse la figura de la delación premiada o algo así. En esta situación, pues él ha manifestado que va a hablar sobre unos nuevos hechos que la Fiscalía desconoce, sobre personas, seguramente tendrá que dar nombres, tiene que ser muy concreto, muy específico, aportar pruebas o participar como testigo en contra de las personas que él va a anunciar. Lo que a mí me parece un poco difícil es que si su expareja también está en la misma condición, es si van a coincidir las informaciones que entreguen. Ella entregó una información precipitadamente, considero yo, porque ella la entregó sin haber acordado con la Fiscalía un principio de oportunidad o algún otro mecanismo. Entonces, al haber entregado la información, por eso la capturaron. Y no nos digamos mentiras tampoco, y mis colegas más que nadie lo saben, que ejercen el litigio. Una orden de captura sí es una presión. Que sea legal es distinto, pero es una presión indudable contra una persona que la priven de la libertad, que tenga que tomar una decisión. En este caso, Nicolás Petro justifica el amor por su familia, por su hija, y pues claramente hay un desespero en una decisión que yo creo que debió haber tomado con cabeza fría. No sé, ¿usted cree que uno acepta cargos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos por amor a un hijo, por amor a la familia? No, debe existir algo detrás que lo responsabilice y que uno sepa que cometió la conducta. Y para buscar un cambio, una salida a eso, es que él dice, voy a aportar nuevos hechos que lo que manifiesta estaría encaminado a buscar una inmunidad a través de un principio de oportunidad en donde le ayude a la justicia y donde delate actos de corrupción. ¿Pero ambas figuras contemplan alguna aceptación de cargos? Sí, o sea, preacuerdo. O sea, el preacuerdo es una aceptación de cargo. El principio uno también acepta, pero está dando información a la justicia, colaborando para que nazcan otros nuevos casos y condenen a otras personas por los delitos que se puedan surgir de esa información de corrupción o de otros delitos. Entonces sí, uno va aceptando los cargos. Ahora, yo sí creo y estoy de acuerdo con el doctor Rubén Darío frente al show mediático, y esto lo que vemos es el derecho penal del amigo y el derecho penal del enemigo, porque lo que está claro que a Oscar Iván Zuluaga, con cargos más graves, que con hechos y con unas pruebas contundentes, no se le capturó, no se le presentó una orden de captura, y al hijo de Petro sí, a Nicolás Petro. Entonces ahí sí hay un rasero totalmente distinto que genera una presión que de pronto era innecesaria porque no cumple con los parámetros, o uno como penalista tiene una regla que es el proceso se adecúa o se lleva hasta su final en libertad. Y acá lo que se vuelve es contrario, sino sirve para presionar y para que esta persona acepte. Pero yo creo que la presión no solamente es de la orden de captura, la presión es de los elementos probatorios que uno tenga. ¿Por qué? Porque si a mí me capturaran y yo me considerara inocente, yo voy hasta el final. Y la asesoría siempre va a ir por ese camino. Si eso fuera así, doctor Umar, es decir, para ponerlo en términos castizos, si el pez gordo fuera Nicolás Petro, es decir, la parte más alta de la pirámide, y él está ofreciendo colaboración, ¿a quién más podría delatar? ¿Hasta dónde podría llegar que le interese o que sea atractivo para la Fiscalía? Él podría delatar a las personas que le dieron dinero, podría delatar, bueno, esto ya son suposiciones muy gruesas, ¿no? A la campaña, por ejemplo, decir que la plata entró a la campaña, que la plata en efectivo entró a la campaña. Que no creo que pase. No creo que pase, pero bueno, pues de todo se ha visto ya a esta altura. Podría delatar otros hechos de corrupción que, por ejemplo, como diputado tenga conocimiento o haya tenido participación. Y que no haya denunciado. Y que la Fiscalía no conozca, porque pues, recordemos, él es un diputado, es decir, es un funcionario que trabaja para el Estado en la costa Caribe, y entonces él podría decir, mire, yo además de estos hechos de enriquecimiento y lavado de activos, tengo otros hechos que quiero poner en conocimiento de la Fiscalía y de alguna manera hacer créditos, la expresión pues es un poco coloquial y burda, pero hacer créditos con la Fiscalía, como sucedió en la época de los narcotraficantes. Recordemos que aquí antes, en vigencia, antes, en otras leyes,
los narcotraficantes empezaban rápidamente a contar una cantidad de hechos para disminuir la pena lo que más pudieran. O sea, no es desquiciado pensar que él va a entregar información. Sí, quiero detenerme en el tema que nos convoca y es la campaña, que es muy seguramente la expectativa, o por lo menos lo que es de interés nacional. Para hablar en términos, ¿hasta dónde podría comprometer esto al presidente Gustavo Petro? Pues si se probara de alguna manera, bien por un testimonio, bien por otro tipo de herramientas de prueba, por otros medios de prueba, que la campaña recibió dinero mal habido, esto sería mucho más grave que el proceso 8000, probablemente. Yo difiero, doctora. Pero no sé. Estuviéramos a tiempo, porque todavía no han prescrito las acciones. ¿Cómo quedaría si dentro de la colaboración de Nicolás, que no sabemos qué es lo que le va a ofrecer a la Fiscalía, estuviera la campaña y los dineros que ingresaron o dejaron de ingresar a la campaña del presidente Petro? ¿Cómo se involucraría y cómo terminaría salpicado el jefe de Estado? Yo creo, bueno, aquí la responsabilidad penal es individual, partamos de ese principio. Para eso, precisamente en el marco de la campaña, hay un gerente que es quien se encarga de la responsabilidad de asumir y darle legalidad a todos los dineros que ingresen a la misma. En este caso hubo una clara orientación desde el principio. El actual presidente manifestó a todo su cuerpo electoral o toda su gerencia de campaña que era prohibido por cualquiera de las personas recibir un solo centavo, porque había recibido precisamente información desde las cárceles que iban a infiltrar la campaña con dineros provenientes del narcotráfico. Así que si alguien lo hizo a título personal, ese alguien tendrá que responder a ese título personal. Obviamente ellos debieron haber entregado todas las cuentas de la campaña, que entre otras, gran parte de esta, según el propio presidente, era proveniente de préstamos bancarios, y en ese sentido yo creo que no alcanzaría a afectar, que es el relato que se ha querido construir, como si él hubiese dado la orden de recibir, y alguien que ha manifestado públicamente, que incluso le ha dicho a la Fiscalía actúe con independencia, no hubiese sido tan ingenuo de poner a su propio hijo como un emisor para recibir dineros ilícitos en su campaña. Lo hubiera hecho con cualquier otro tipo de persona, Costa, menos de la campaña, se filtraron de la campaña donde le daban un rol preponderante a Nicolás Petro para ejecutar allá acciones políticas como un líder importante dentro del pacto histórico. Claro, pero más que ser líder del pacto histórico, precisamente lo es porque él es un sujeto político. Precisamente por eso es diputado de la Asamblea, o si no, no lo hubiera sido. Él consiguió sus votos, independientemente de su apellido, diría uno, pero él hizo una campaña como lo hicieron en muchas otras ciudades, en municipios, personas que se pusieron la camiseta, como lo hizo su hermano, como lo han hecho todos. Entonces, independientemente del ingreso de dineros, aquí si alguien los aceptó, tiene que responder a título individual. Yo considero que Nicolás Petro tenía la oportunidad de dar un debate, de justificar, porque entre otras aquí se presupone que los dineros eran para la campaña, pero es decir, no sabemos para quienes están para qué era el dinero. Para quienes están pensando que esto podría tocar al presidente, estamos lejos de esa posibilidad. Hay una matriz mediática frente a eso, y política. Yo considero que pues hace parte de los debates que hay en este momento a nivel nacional, pero no lo veo viable que traten de asimilar al presidente con una campaña envuelta en la corrupción. Eso no va a llegar hasta el presidente, porque en las últimas esas manifestaciones van encaminadas a establecer una estrategia ya jurídica, que es decir, todo fue a mis espaldas, como han ocurrido en todos los procesos, en el proceso 8000 y todos los presidentes que han pasado. Bueno, no se vaya muy lejos. Odebrecht y el presidente Santos, que dijo, me acabo de enterar. O Oscar Iván Zuluaga, que hasta ahora venimos a saber todo lo que se hizo. Y pasó para también con el gerente. Entonces, el hijo era el gerente de la campaña, Oscar Iván era el candidato presidencial, y entonces, ¿qué van a hacer? Responsabilizarse. Y esas personas no sabían pues, de lo que ocurría atrás de las negociaciones. Y estoy de acuerdo muy bien con lo que dice el doctor José Darío, porque yo sí creo que en ese caso había una defensa que se podía desarrollar técnicamente y contablemente, porque eso es... ¿Cómo hubiera sido esa defensa si hubieran querido dar la pelea? Si hubieran querido dar la pelea, pues es demostrar que cómo se consiguió esa plata. El lío es que, ¿cómo organizar? Cuando yo cometí el delito, ¿cómo puedo organizar para que se dé aprecio a legalidad? No, si uno es responsable, uno como abogado lo que dice, oiga, si usted cometió el delito, el mejor camino es o un principio de oportunidad o una aceptación de cargo. Pero si la persona realmente es inocente, así la Fiscalía lo está imputando, uno tiene la posibilidad de demostrar
o es de mantener esa presunción de inocencia durante todo el proceso y generar esa duda razonable de que esos delitos no eran ilegales, no existía un enriquecimiento ilícito, y sino que eran préstamos o eran de trabajo, de proyectos que se iban a desarrollar, María que Camila, no se habían declarado. Es tan evidente, fíjate que es tan evidente en el caso, con lo que sabemos, porque tampoco estamos involucrados allí, pero si el dinero que Nicolás obtenió fue utilizado en la campaña, no compra un apartamento, compra votos. Entonces, de una u otra manera, hay un incremento patrimonial. Él todavía tenía la oportunidad de mostrarlo a través de su declaración, no la ha presentado, ya será parte de si entra dentro de un debate jurídico o no, pero en ese caso él no compró votos, o sea, él compró fue un apartamento, que es lo que la misma fiscalía le ha argumentado. Entonces, ¿cómo es que se beneficia una campaña política comprando un apartamento sabiendo que el apartamento es un beneficio familiar, individual? Porque la señora Dey Vázquez dice que por lo menos, doctor Umar, 50 millones entraron de esos dineros a la campaña del presidente Petro. Claro, claro que pudieron entrar. Aquí hay dos hipótesis igualmente plausibles y que la Fiscalía, bien con la colaboración de estos indiciados ahora como testigos, bien a través de otras herramientas investigativas y de otros medios probatorios va a tener que despejar. La primera hipótesis es que tanto Petro, Nicolás como Vázquez se hubieran quedado con todo el dinero. Es una posibilidad real. La otra es que se hubieran quedado con una parte del dinero y hubieran entregado otra porción, como ha sucedido. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con Botero en el 8.000. Entregar otra cantidad de dinero a la campaña. Cualquiera que sea estas suposiciones, la Fiscalía tiene que evacuar esas pruebas lo más pronto posible, porque le hacen mucho daño al país institucionalmente pensar que el presidente fue elegido con dinero del narcotráfico. Paralelamente a esto hay una investigación en el Consejo Nacional Electoral a la campaña del presidente Gustavo Petro para indagar si entraron o no este tipo de dineros. Así es. Para estos efectos es igual de grave 1.000, 2.000, cualquiera que sea, o 50 millones de pesos. Un peso, pues sí, un peso. Es igualmente grave. Y esto tiene que abrir otro debate, y es la financiación de las campañas por parte del Estado. Colombia lleva demasiados años con la sombra de los narcotraficantes financiando presidentes. Y Colombia tiene que... Estados Unidos está dando ese debate. Estados Unidos lleva muchos... No hay narcotraficantes, pero hay entidades muy poderosas con intereses muy oscuros, farmacéuticas, sector armamentístico, financiando campañas de los presidentes en los Estados Unidos. Y Estados Unidos está dando el debate de si eso debe ser financiado del fondo público. Aquí en Colombia tenemos que dar ese debate porque mire lo que está pasando. Estamos en eso. Hace parte del incumplimiento del proceso de paz. El proceso de paz estipuló básicamente eso: reforma política electoral donde haya garantías para todos, donde haya vigilancia, pero donde haya financiamiento y se evite precisamente una costumbre que tenemos en el país de que aquí, yo no digo que sea ilegal, hay empresarios que financian campañas y de una u otra manera eso es un lobby que a futuro político termina devolviéndose con favores. Bueno, los casos recientes que tenemos son los casos. Y lo que sí está claro es que no está sirviendo el sistema electoral como para hacer ese tipo de control a las campañas. O sea, realmente han dejado prescriben las acciones. Ya cuando uno se entera de que ingresó plata sucia a la campaña, pues ya no hay nada que hacer, como pasó de pronto pudo haber pasado en la campaña de Santos, y ahora está pasando lo mismo. O sea, cómo realmente estructurar un sistema que proteja este tipo de campañas y sobre todo las campañas presidenciales de la plata de narcotráfico y de la plata de corruptos que quieran apurarse también de contratos y de negocios. El jueves es un día, doctora Costa, determinante para Nicolás Petro, es la continuación de esta audiencia, 2 de la tarde. ¿Usted le ve futuro? La Fiscalía va a pedir medida de aseguramiento, es decir, que se envíe a la cárcel para quienes están conectados a esta hora en Zona Franca. ¿Usted le ve futuro a esa petición de la Fiscalía? Pues con la manifestación del día de hoy, posiblemente dentro de la baraja se contempla que la Fiscalía retire la solicitud de medida de aseguramiento, porque si están hablando de una especie de preacuerdo, pues sería una jugada poco estratégica de la Fiscalía que el señor Nicolás Petro acepte contar unos hechos a través de cualquier mecanismo y que además de eso se le imponga la medida. Entonces, o incluso le pueden pedir una domiciliaria. Yo considero que podría ser eso parte de la negociación, pero se perdió parte de ese debate que se tenía que dar en la medida de aseguramiento, porque de una u otra manera allí hay un debate probatorio que genere una inferencia razonable frente a 3 presupuestos
que yo considero que en esta ocasión, ante el anuncio que se hizo el día de hoy, pues ya no va a ser necesario que la Fiscalía lo dé. Doctor Moreno, usted dice domiciliaria. Yo veo más por ese camino. Yo creo que la Fiscalía no es que no vaya a solicitar la medida, la va a solicitar porque tiene que seguir sosteniendo la presión en el caso, porque si no, cometería también un gran riesgo de que esta persona realmente o se le fugara, no compareciera con la justicia, no aportara ningún elemento de la justicia. Yo creo que es sí, pero ya la Fiscalía, que llevó al error pero del ya la shock de Fiscalía, captura. sí, pero ya la Fiscalía teniendo los elementos, la inferencia y la argumentación y teniendo ya una manifestación que va a lograr un acuerdo, le va a decir al imputado, oiga, yo no le solicito la intramural en centro carcelario, pero sí le solicito la domiciliaria. Y eso es congruente, eso es coherente, es decir, si el argumento era que iba a obstruir la justicia, ¿desde la casa no la va a obstruir? Pero ya estaría colaborando bajo el marco de que bajo el supuesto de que va a entrar a una colaboración con la Fiscalía. Ojalá no... Doctor Umar. A ver, ojalá estos señores avancen durante todas las etapas del proceso libres. Eso es lo que uno como profesor de Derecho Penal, como penalista, como abogado quiere, que la persona solo sea privada de la libertad cuando una sentencia condenatoria en firme ordene que deben estar en un establecimiento carcelario o en su casa. Habiendo dicho eso, la Fiscalía los capturó y probablemente, porque así lo anunció, va a pedir una medida de aseguramiento. Esa medida de aseguramiento, me temo yo que podría ser del orden de una medida en la casa domiciliaria, porque además hay unas consideraciones políticas que hacer. Es que el hijo del presidente que esté recluido en una penitenciaría común y corriente corre muchos riesgos. Corre muchos riesgos y eso puede generar algún tipo de presión en el presidente de la República. Eso podría distorsionar en algún momento al presidente de la República en la toma de decisiones. Entonces, ojalá queden libres, y no sé si son culpables o no, y estoy dando mi opinión desprovisto de cualquier tinte político, que por supuesto los tengo, pero como profesor de Derecho, como abogado que soy, ojalá culminen estas audiencias preliminares y ellos queden en libertad y afronten el proceso en libertad como todos los ciudadanos lo deben hacer. Esa arista no la había contemplado y era justamente que fuera enviado a prisión y por supuesto generar allí más torbellino, más tormento para el presidente Petro en la toma de decisiones en este país tan agobiado por muchos problemas. Doctora Acosta, nos están recordando justamente a propósito de este caso, se parece mucho en el procedimiento a lo de Johnny Erleal. Usted recordará, muy similar, no acepta cargos, luego suspenden, acepta cargos. ¿Qué posibilidades hay o qué tan probable o improbable es que pase algo similar? Bueno, aquí puede pasar de todo, o sea, lo único que faltaría, mejor dicho, es una posibilidad que se contemple. Yo creo que sería algo que la defensa debe analizar con cabeza fría, porque de una u otra manera, a pesar de que él no ha manifestado su responsabilidad, él solamente dijo voy a contar algo, eso no es una aceptación de cargos. O sea, el día de hoy se sigue presumiendo la inocencia de Nicolás Petro. No obstante, sería una pérdida de credibilidad si decidieran cambiar la orientación, si decidiera retractarse frente a esa posibilidad. No obstante, aquí lo que prima de una u otra manera es la defensa en libertad. Lo que prima es que hay un debido proceso, él tiene derecho a la defensa, y así sea privado de la libertad o en libertad, podría generar un debate. O sea, la Fiscalía lo ha hecho. La Fiscalía ha tratado de adelantar principios de oportunidad, ha recibido la información de las personas que se acogen a ella y a último momento le dicen no vamos a hacer el principio de oportunidad cuando ya han obtenido toda la información. Entonces es una medida que como litigantes hemos catalogado de desleal, pero que básicamente no es exclusiva de la Fiscalía. La defensa lo puede hacer también. Sí, le preguntan, doctor Moreno, por la señora Day Vázquez. ¿Qué puede pasar con ella? ¿Qué puede venir para ella? Porque ella fue justamente el ventilador, el origen, la génesis de todo este escándalo. Yo creo que ahí lo que existe también fue una mala asesoría al principio, porque si ella estaba colaborando con la justicia y fue la que presentó la denuncia, el camino principal que debió tomar era un principio de oportunidad para que ella no estuviera en esta situación. Ahora, tiene un camino muy similar con el de Nicolás Petro, porque los dos son los que van a aceptar o van a empezar a direccionar nuevos hechos que permiten destapar nuevos actos de corrupción en la justicia y que le van a colaborar. Y como lo decía el doctor Darío, aquí hay algo muy importante. O es la defensa del imputado el que se retracta de dar nuevos hechos y de continuar con el proceso penal hasta el juicio oral y de sostener su inocencia, o
¿puede la Fiscalía que esos hechos que ha manifestado Nicolás Petro o David Vázquez, pues no sean relevantes ni para un acuerdo, ni tampoco para un principio de oportunidad? Porque en uno u otro camino inexorablemente necesita la voluntad de la Fiscalía, y si la Fiscalía no tiene esa voluntad para hacer el preacuerdo, el principio de oportunidad con estas personas, pues eso no va a prosperar, y ya le quedaría el último camino, que sería pues el allanamiento, si él considera que la Fiscalía no tiene la voluntad para hacer el preacuerdo al principio, pero que él no quiere llegar hasta juicio porque las pruebas son contundentes y por lo tanto es mejor allanarse que llegar a ser condenado en juicio. Estamos en Zona Franca esta noche de martes hablando de la suerte judicial del hijo del presidente Gustavo Petro, capturado, detenido por presunto recibimiento de dinero a narcotraficantes en Colombia, dineros que habrían llegado en alguna medida a la campaña del presidente Gustavo Petro. Está capturado él, pero también está capturada su exesposa. A propósito del escándalo, hoy fue el día donde la Fiscalía destapó sus cartas y una de ellas tiene que ver con el tío de David Vázquez, que dice el ente acusador estuvo involucrado en los delitos que el hijo del presidente Petro y ella habrían cometido. Esto en el capítulo de esa casa lujosa que muy seguramente ya usted ha visto, que habrían intentado comprar con esos dineros en el departamento del Atlántico. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Con miras de dar visos de legalidad, el inmueble oculta, encubren su origen, deciden colocarlo a nombre de un tío, como fue César Emilio Vázquez Manguera. Vamos por allá. Es así que incluso usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a través de usted, señora Daysuris del Carmen Vázquez, justifica mediante certificaciones falsas. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros hablando del caso Nicolás Petro. Muchas preguntas, una de ellas sobre las repercusiones que muy posiblemente va a tener este lío judicial del hijo del presidente Gustavo Petro en el jefe de Estado, que próximamente tendrá que presentar la terna para seleccionar, para que la Corte Suprema de Justicia saque de allí, de ese trío, el fiscal general de la Nación. Cuando un presidente es recusado, la procuradora es la encargada de tomar la decisión y en caso de salir favorable lo tendrá que reemplazar un presidente ad hoc, en este caso el presidente del Senado de la República. La justificación, la imputación al hijo, la imputación de María Isabel Urrutia por contratos dentro de este gobierno. 11 funcionarios y familiares del presidente están investigados por gran cantidad de delitos como lavado de activos. Ahí está su tema, doctor Umar. Usted que quería hablar de la terna fiscal general, cuéntenos a ver cuál es su tesis alrededor de lo que va a pasar con el presidente y la terna que la tiene que enviar en pocos meses. Si el proceso penal se acaba por virtud de algún preacuerdo, por ejemplo, esto es una hipótesis que surge en este momento, a esta hora de la noche, y se alcanza a emitir una sentencia condenatoria, en ese caso, en contra de Nicolás Petro, yo creo que el presidente no tendría ninguna dificultad en ternar a quienes él postulará ante la Corte Suprema de Justicia. Pero si no fuera así, si el proceso se alarga y el proceso se traslapa con el siguiente fiscal general, es decir, febrero del año entrante, yo sí creo que el presidente tiene un conflicto, cuando menos un conflicto moral, él como ser humano, como papá, de decir a quien yo voy a ternar, tiene de alguna manera, directa o indirectamente, en mayor o menor grado, la suerte judicial de mi hijo. Me dirán, y por supuesto que son argumentos válidos, es que el fiscal general no manda sobre el fiscal delegado, es cierto. Es que la Corte ha dicho que la recusación del fiscal general en este caso no operó, también es cierto. Pero a mí no me vengan a decir que un padre que va a ternar, que va a enviarle a la Corte Suprema de Justicia a 3 personas y una de esas tiene de algún modo la suerte judicial de su hijo, eso en su intimidad no le nuble el juicio, el razonamiento. Creo que a cualquiera lo haría, no digo que sea Petro, a cualquiera. Y yo creo que ahí Colombia va a afrontar un camino desconocido, y es que no falta el que a través de mecanismos legales, acciones populares, de tutela, lo que sea, torpedee el proceso de elección del fiscal. Doctora Costa. No, yo difiero con los mismos argumentos que anticipó el doctor Umar con su ¿Usted no ve allí respuesta. un posible impedimento moral? No, no hay impedimento, es que aquí no se trata de impedimentos morales, porque de una u otra manera aquí las reglas son taxativas.
En ese sentido, la Corte incluso ya se pronunció recientemente frente al negar la recusación que se planteó por parte de los abogados defensores de Nicolás, donde se dice que hay pleno respeto a la autonomía de los fiscales, y en ese sentido obviamente no operaría esa recusación y por lo tanto no interfiere el fiscal general de la Nación en el caso que lleve contra el hijo del presidente Petro. Lo otro es que pues eso es lo que quisiera políticamente la oposición al actual gobierno, llevar el debate a tal manera de que incluso difiero del concepto que brindó el colega recientemente, donde sería la Procuraduría, o sea, qué ejercicio más fácil para la oposición decir el presidente estaría impedido y sería la procuradora la que terne. Ese es un procedimiento que se sale de las reglas. Lo máximo que podría hacer la Corte Suprema es devolverle la terna, pero no podrían quitarle una facultad constitucional al presidente. Es una facultad que básicamente lo ordena la Constitución. Y es la obligación. Entonces, el presidente está obligado a ternar. Entonces, lo otro que decimos nosotros, si vamos a dudar del próximo fiscal, pues básicamente estamos dudando de la institucionalidad, estamos dudando de la fiscalía, de la separación de poderes, de la autonomía de los fiscales, básicamente estaríamos dudando de la administración de justicia. Si algo se ha caracterizado en nuestro país es en decir que uno de los órganos más serios y fuertes es la administración de justicia. Pero ese es el diseño institucional, usted tiene razón, el presidente saca la terna, la Corte elige, pero fíjese que hoy estamos en la discusión de desconfiar incluso del que está al frente, diciendo que es el fiscal de la oposición. Entonces es un poquito, como dicen popularmente, víctimas de su propio invento. Doctor Moreno. No, y se desconfía de todos, y Petro también ha desconfiado del fiscal actual, pero sí está claro que el fiscal que lleva el caso tiene que ser independiente. Sí van a existir tintes políticos, porque esto que pasó es un claro ejemplo del derecho penal del enemigo y el derecho penal del amigo, pero no por eso podemos decir que el fiscal o el presidente tiene que ser recusado y que no puede elegir el próximo fiscal ni ternar. No, yo creo que tiene que cumplir con sus facultades. Se van a presentar acciones de toda índole, porque esto nunca había ocurrido, esto es algo novedoso, y serán las autoridades judiciales en determinar si está o no impedido para presentar la terna a la Fiscalía, que en últimas yo creo que va a tener la misma línea que ha tenido frente a mantener la autonomía y la independencia de las instituciones y la diferencia entre la Fiscalía y la Presidencia. Así lo elija el presidente, así lo terne el presidente. Pero es un tema de legitimidad, me parece interesante la discusión de la legitimidad de cualquiera que sea el próximo fiscal general que salga de la terna. Pero fíjate, el presidente Petro. María Camila. Sí, eso es un tema de legitimidad y esos conflictos morales que uno puede tener frente a, oiga, yo voy a elegir a 3 personas y que si pasa la línea o no, de decir, yo quiero que me ayude a mi hijo. Pero es que, a ver, eso se lo han dicho a todos los presidentes. Le han dicho, está mandando una terna para que proteja a sus amigos. Pero esto no es de este gobierno. A todos los gobiernos han dicho, uy, esa es una terna de uno con el amiguismo. ¿Por qué le rechazaron al presidente Uribe en su momento la terna? Tal vez 2, 3 veces. Con argumentos muy discutibles. Por ejemplo, uno de los argumentos era que la terna no tenía un penalista, cuando en la terna estaba quien había sido expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal, magistrado Gómez. Y la Corte Suprema no le quiso caminar a esa terna con el argumento de que era una terna que no le generaba confianza, de alguna manera decían eso. O sea que ya hay jurisprudencia, hay una práctica por lo menos de la Corte Suprema devolviendo la terna al presidente de la República. Entonces, ese argumento que se lo han aplicado a todos los gobiernos, por supuesto que hay que aplicárselo a este. Y es legítimo decir, oiga, ¿usted no va a ternar a alguien que favorece a su hijo? Pero que no se lo aplicaron a Néstor Humberto Martínez, que no era penalista, igual terminó siendo el fiscal general. Y a muchos. Y pues bueno, ahí tenemos los casos de Odebrecht que el día de hoy están saliendo a flote. Yo creo que de una de las fortalezas que ha tenido este gobierno es que la independencia de poderes está marcada. Ningún otro gobierno anteriormente había tenido ese contrapeso
que es absolutamente válido, legal. Lo que pasa es que cuando se traspasa los argumentos institucionales por los políticos, pues claramente hay una debilidad del Estado, como por ejemplo que la procuradora diga que el presidente prefiere leyes internacionales y no las nacionales en el caso de la excepción de convencionalidad que aplicó el presidente. Entonces, en ese caso es un desconocimiento de la propia procuradora, y yo creo que hay un ejercicio que está gradualmente, semanalmente, en articulación Fiscalía-Procuraduría para objetar cualquier decisión que el presidente de la República esté tomando. Pues la decisión final será, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia, que es quien elegirá al próximo fiscal general, al sucesor de Francisco Barbosa, que es quien ocupa la silla de fiscal general de la Nación. Una fiscalía que esta mañana, a lo largo de la audiencia, no solo enfiló sus argumentos contra Nicolás Petro, lo hizo también contra Day Vázquez, que paradójicamente fue la primera en tocar las puertas del ente acusador para contarle lo que sabía y las pruebas que decía ya tener de la supuesta entrega de dineros de narcotraficantes. Hacemos una pausa, ya volvemos, estamos en Zona Franca. Entonces, señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro, usted conocía, comprendía que estaba adquiriendo, resguardando, invirtiendo, custodiando bienes. Señora Daysuris, ¿provenientes de qué? Se pregunta, por su vínculo matrimonial, que creo que hasta ahora persiste, de su señor esposo, del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que incrementó de manera injustificada su patrimonio. Estamos de regreso ya en la fase final de Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Doctor Acosta, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Yo creo que hay que hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con el mismo rasero con todos los ciudadanos, sean políticos o no, y en este caso evite ese tipo de shows como el que hemos visto en la última semana, y también un respeto a la Constitución política. Si hay un debate con relación a la elección del fiscal, debe hacerse en el marco de las reglas y no tratar de buscar a través de argumentos que son superfluos una oposición a ese deber constitucional que tiene el presidente de la República. Doctor Moreno. Las conclusiones frente a este caso es que van a surgir nuevos hechos, van a surgir nuevos escándalos y hay un impacto directo como tal en las campañas electorales, y teniendo en cuenta eso, que todo este show que se realizó en la orden de captura y realizarlo en esta etapa electoral, yo sí creo que hay que reestructurar este sistema en donde no se ejerce un derecho penal del amigo, no se ejerce ese derecho penal del enemigo, y protejamos más la justicia que el derecho, porque si uno tiene que elegir entre el derecho y la justicia, uno tiene que siempre elegir la justicia, y en este caso, pues vamos a ver cómo Nicolás Petro y Day Vázquez van a aportar nuevos elementos para un posible principio de oportunidad. Doctor Umar. Pues mucha ecuanimidad, mucha tranquilidad a las fuerzas políticas. Estamos recorriendo un camino que nunca nadie pensó que pudiera suceder. El hijo del presidente actuante, el presidente que está gobernando, es vinculado a un proceso por hechos gravísimos. La justicia tiene que sacar lo mejor de sí, no solo la fiscalía, también los jueces, los grandes jueces de la República, que son los pilares que sostienen a este país. A mí me parece que tenemos que ir con pies de plomo todos en esto. El ambiente político va a estar supremamente complicado en las elecciones regionales, que son ya en 2 meses. Ese es el trasfondo, las elecciones regionales. Doctor Umar, gracias por acompañarnos esta noche. El gusto es mío, como siempre. Un abrazo y, por supuesto, a los televidentes. Doctor Moreno, un gusto. Muchas gracias, María Camila, a los televidentes y a nuestros panelistas. Doctora Acosta, un placer, como siempre, tenerlo en esta mesa, señor. María Camila, gracias. Un fuerte abrazo a todos los televidentes y, bueno, esperemos que este debate contribuya. Este es el último capítulo de esa autodestrucción que fue la forma de llamar el presidente Gustavo Petro a lo que le está pasando a su exnuera y a su hijo mayor, Nicolás Petro, que ya están aventurándose a decir se le adelantó a Armando Benedetti, que era el posible candidato de la Fiscalía a ser testigo principal de la supuesta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca esta noche, los dejamos con la programación habitual. A continuación, la tele de Tal. Que tengan una feliz noche, que descansen.